it's not that pseudoscience and superstition and New Age so-called beliefs and fundamentalist zealotry are something new. They've been with us for as long as we've been human. But we live in an age based on science and technology with formidable technological powers. Science and technology are propelling us forward at accelerating rates. That's right. And if we don't understand it, by we I mean the general public, if it's something that, oh, I'm not good at that, I don't know anything about it, then who is making all the decisions about science and technology that are going to determine what kind of future our children live in? Just some members of Congress? But there's no more than a handful of members of Congress with any background in science at all. And the Republican Congress has just abolished its own Office of Technology Assessment, the organization that gave them bipartisan, competent advice on science and technology. They say, we don't want to know. Don't tell us about science. Surprising. It's the danger of all this. I mean, this is not the thing. There's two kinds of dangers. One is what I just talked about, that we've arranged a society based on science and technology in which nobody understands anything about science and technology. And this combustible mixture of ignorance and power, sooner or later, is going to blow up in our faces. I mean, who is running the science and technology in a democracy if the people don't know anything about it? And the second reason that I'm worried about this is that science is more than a body of knowledge. It's a way of thinking, a way of skeptically interrogating the universe with a fine understanding of human fallibility. If we are not able to ask skeptical questions, to interrogate those who tell us that something is true, to be skeptical of those in authority, then we're up for grabs for the next charlatan, political or religious, who comes ambling along. It's a thing that Jefferson laid great stress on. It wasn't enough, he said, to enshrine some rights in a constitution or a Bill of Rights. The people had to be educated, and they had to practice their skepticism and their education. Otherwise, we don't run the government. The government runs us. Buen día o buenas tardes, porque ya son más de las 12 horas en la Ciudad de México. Escuchamos a Carl Sagan en la última entrevista que dio antes de fallecer en 1996, donde hablaba de su último libro editado hasta ese momento, publicado con el título de Demon Haunted World, Science as a Candle in the Dark, o El mundo y sus demonios, la ciencia como una luz en la oscuridad, en el que manifiesta su preocupación en 1995, que fue cuando salió editado el libro, por el estado en el que se encontraba la cultura científica, no la cultura científica, el alfabetismo científico, la capacidad de los norteamericanos para entender la ciencia y la tecnología, dado que él afirmaba que el mundo actual, en 1995 e incluso más actualmente, está en una situación en la cual depende profundamente de la ciencia y la tecnología.
estamos usando Internet, una tecnología producto de la ciencia. Esa forma de pensar describe él, define él, que hemos usado los humanos hace aproximadamente 400, 500 años, según algunos historiadores, hace 500 años a partir de Copérnico, según algunos otros historiadores a partir de 1600, hace 400 años, comenzando con los trabajos de Galileo sobre la caída libre y el movimiento de los objetos. Y comienza expresando que no es que la pseudociencia y el pensamiento mágico no hayan estado antes, han estado con los humanos según evidencias arqueológicas y paleontológicas hace miles de años, incluso hace más de 5000 años, que decir antes de la construcción de las primeras civilizaciones, porque se han encontrado sepulturas incluso de Cromañón, de Neandertal, en el que hay ofrendas a los muertos, lo que hace pensar o hace suponer que ya tenían un pensamiento o creencia en una vida después de la muerte, una vida en el más allá. De hecho, con la primera civilización, la civilización asiria en Mesopotamia, hace alrededor de 5000 años, se desarrolla una actividad que hoy en día sigue con un enfoque diferente, con una interpretación diferente, que es la observación y la medición de los cielos, el estudio de los cielos, el estudio de los astros o la astrología. La astrología entonces era el estudio del movimiento de los astros en el cielo, el movimiento de las estrellas en el cielo nocturno, en el cielo diurno, y la interpretación, la medición de esos movimientos y la interpretación que hacían los asirios respecto al significado posible de esos movimientos. Había un componente que hoy llamaríamos mágico en la interpretación de los astros. Ellos crean el zodiaco. El zodiaco es una colección de animales, un león, un escorpión, ¿qué más? Acá tengo otro, además del león y el escorpión, bueno, carneros, toros, hablamos ahora de Capricornio, de Tauro, figuras que veían ellos en el cielo, pues se llama zodiaco, de ahí viene la palabra, y que hoy en día siguen usando los astrónomos profesionales, los astrofísicos, incluso para ubicar las estrellas o los astros que estudian con los radiotelescopios, etc. Pero ¿cómo llegamos de la astrología, de medición de los astros, el estudio de los astros, a la astrología actual, que es la interpretación de que si tu horóscopo hoy dice que tal estrella está en tal posición con tal planeta, entonces tendrás un buen día o tal vez un mal día? Bueno, de esa misma interpretación ya lo hacían los asirios porque no alcanzaban a entender lo que medían. Eso es lo que llamamos pensamiento mágico. Eso, y hubo una especie como de renacimiento de esta forma y otras similares de interpretar la naturaleza de manera mágica y no basada en ciencia a finales del siglo pasado, a finales del siglo XX. Se hablaba de la era de la nueva era, la New Age, cuando se asumieron como totalmente válidos principios de antiguas prácticas médicas, religiosas incluso, dándoles un marco o incluso algún tipo de interpretación con lenguaje de la ciencia o reinterpretando algunas teorías científicas como la mecánica cuántica, y se empezó a hablar de medicina cuántica. ¿Qué es eso? ¿Qué? No tiene importancia, tiene efecto positivo, efecto negativo en la gente, en la sociedad.
Pues esa preocupación la manifestaba Sagan y la desarrolló en este último libro que escribió en vida, de El mundo y sus demonios. Si uno lo lee, parece un libro profético, porque algo que menciona en esta última entrevista es que si el pueblo norteamericano seguía con esa deficiencia en la interpretación y uso del conocimiento científico, pues no sería difícil que llegara cualquier charlatán, los engañara y los metiera en algún berenjenal. Y ahora tenemos a un presidente que niega el calentamiento global, sentado en la sala oval, retiró a los Estados Unidos del Acuerdo de París, y hace 3 meses mencionaba que el coronavirus iba a desaparecer mágicamente con el calor de la primavera. Sí, el pensamiento mágico, la interpretación errónea o el analfabetismo científico, es decir, la incapacidad de leer y entender lo que explica la ciencia, puede causar males muy grandes. No solamente sucede en los Estados Unidos, lo mismo ha sucedido en otros países, de hecho es un fenómeno mundial. El mismo presidente Trump mencionó ahora como una posible cura o atención a los enfermos de COVID, el uso de un medicamento reconocido con efectos terapéuticos para pacientes de otras enfermedades como lupus eritematoso y enfermedades de ese estilo, algunas enfermedades del sistema inmune, porque había sido publicado una serie de artículos por un investigador francés, al cual se le descubrió que había trucado sus resultados, había hecho trampa, incluso había usado una revista de la cual es editor para publicar estos hallazgos, o estos supuestos hallazgos. Bueno, pues el presidente Macron fue a visitar a este médico francés a su laboratorio para preguntarle por la hidroxicloroquina. Sí, presidentes analfabetos científicamente los hay en todo el mundo, así como hay líderes mundiales con formación científica como Angela Merkel. Entonces, el hecho de tener gente impreparada o no tanto impreparada y que no comprenda el conocimiento y lo que explica la ciencia puede causar problemas en las sociedades. Y es algo que no solamente ha preocupado a Carl Sagan, Stephen Hawking, en uno de los libros de divulgación que escribió, hace una reseña de cómo fue el avance del conocimiento científico y al final hace una afirmación con base en sus estudios, es en el Gran Diseño, donde termina afirmando que cuando muchas veces con base en lo que él investigaba, la cosmología, le preguntaban si es más, aquí lo escribe en el primer capítulo de El Gran Diseño, cada uno de nosotros existe durante un tiempo muy breve y en dicho intervalo tan solo explora una parte diminuta del conjunto del universo. Pero los humanos somos una especie marcada por la curiosidad. Nos preguntamos, buscamos respuestas. Viviendo en este vasto mundo que a veces es amable y a veces cruel, y contemplando la inmensidad del firmamento encima de nosotros, nos hemos hecho siempre una multitud de preguntas. ¿Cómo podemos comprender el mundo en que nos hallamos? ¿Cómo se comporta el universo? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿De dónde viene todo lo que nos rodea? ¿Necesitó el universo un creador? La mayoría de nosotros no pasa la mayor parte de su tiempo preocupándose por esas cuestiones, pero casi todos nos preocupamos por ellas en algún instante. Continúa. Tradicionalmente estas son cuestiones para la filosofía, pero la filosofía ha muerto. La filosofía no se ha mantenido al corriente de los desarrollos modernos de la ciencia, en particular de la física. Los científicos se han convertido en los portadores de la antorcha del descubrimiento en nuestra búsqueda del conocimiento. El objetivo de este libro, El Gran Diseño, es proporcionar las respuestas sugeridas por los descubrimientos y los progresos técnicos recientes que nos conducen a una nueva imagen del universo y de nuestro lugar en él, muy diferente de la tradicional e incluso de la imagen que nos habíamos formado hace tan solo 1 o 2 décadas. Aún así, los primeros bosquejos de estos nuevos conceptos se remontan a hace casi un siglo y habla de los descubrimientos de Hubble y Lemaitre sobre la expansión del universo y concluye que el universo no requirió de un dios,
para crearse a sí mismo, dado que esto puede ser explicado con leyes como la de la gravedad, iniciada por Newton, quien por cierto era un importante teólogo británico, inglés, y que escribió más sobre teología que sobre lo que ahora llamamos física. Son preocupaciones solamente de los anglosajones. No exactamente. También ya en la última década del siglo pasado, en 1994, uno de mis maestros, el doctor Marcelino Cereijido, escribió, además de otros libros, ha escrito varios libros de divulgación de la ciencia, y escribió este que se titula Ciencia sin seso, locura doble. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refería en este libro mi maestro? Voy a leer la primera página de la introducción. Cuando oigo que en nuestro vapuleado tercer mundo un científico maduro trata de convencer a un joven de que se dedique a la investigación, evoco por supuesto los amables consejos de los maestros que me iniciaron en la profesión de investigador, una de las más fascinantes que el ser humano puede desempeñar. Pero cuando le oigo hacer las consabidas referencias a Galileo, Darwin, Pasteur y Einstein, y sobre todo cuando asevera que su país necesita investigadores, no puedo evitar entonces una sensación de abochornada culpa ante la involuntaria estafa que se perpetra. Pues sé muy bien que no le explicará al joven en qué consiste la profesión científica en el tercer mundo, cuál será su integración al resto del quehacer local una vez que haya completado su formación, ni en qué condiciones económicas deberá vivir y trabajar. Es el momento en que llamaría aparte a ese joven, lo invitaría a tomar un café y yo también trataría de convencerlo para que se dedique a la ciencia, actividad que de nacer de nuevo yo volvería a elegir, dice mi maestro Marcelino Cereijido, pero sin ocultarle otros aspectos de nuestra profesión. Lo haría con muchísimo cuidado, evitando que mi conversación lo disuadiera, pues los científicos latinoamericanos somos demasiado proclives al desgarrarnos las vestiduras, pero también, con todo respeto, tomándolo como una persona sensata que está por consagrar nada menos que su vida a una tarea que desconoce, y no como a un futuro sabio que comienza su carrera cometiendo la estupidez de dedicarse a ella sin saber de qué se trata. En realidad, he tomado tantos de esos cafés que hoy se me ha ocurrido redactar un texto. Este texto con mis puntos de vista sobre los temas que surgen con más frecuencia en estas charlas. Pero ¿no hay acaso miles de libros que narran la historia de la ciencia? Entonces, a partir de discutir la relación que tiene la ciencia con las sociedades como las nuestras, como las sociedades latinoamericanas, en las cuales el pensamiento mágico está a flor de piel, simplemente cada día 28, actualmente no por la epidemia, pero cada día 28 de cada mes, el templo de San Hipólito está lleno de gente que va a rogarle o a darle gracias a el santo ese de la toga verde y la llamita en la cabeza, para que le resuelva los problemas. ¿No sería mejor usar lo que llamamos la forma de pensar científica, la forma crítica de pensar, usando las herramientas de la ciencia? Pues esta es la invitación. Y cierro este video del día de hoy, esta transmisión del día de hoy, solamente recordando cuáles son los temas que hemos estado o estamos revisando esta semana en el curso de Introducción al Pensamiento Crítico del trimestre 20I. El primero precisamente son falacias e ilusiones, para el cual es necesario leer un artículo que se titula Lo inexplicable y el pensamiento mágico, que habla precisamente de estos mismos temas. Es un texto muy breve en una página de internet, está el vínculo disponible en el grupo de Facebook. A continuación, una presentación del Dr. Gilles Terzian, colega y en un momento jefe de Carl Sagan en el Departamento de Astronomía de la Universidad de Cornell. En esta presentación que tomé de él y la resumí, se muestran algunas ilusiones ópticas donde se hace evidente que nuestros sentidos naturales, nuestros sentidos que dependen de la biología y que a su vez dependen de otros fenómenos químicos y físicos, pueden ser engañados. Y lo son. A veces nos engañamos inocentemente a nosotros mismos, a veces nos engañan inocentemente a otras personas, pero a veces nos engañan maliciosamente. Y a veces nos autoengañamos tontamente.
De ahí que surgen explicaciones falsas, algunas que se pretenden que sean verídicas, eso es una falacia, o esas son falacias. Y mencionamos la filosofía es un buen inicio, una forma de dar los primeros pasos para cuestionar y preguntar sobre la naturaleza, sobre la realidad, donde surgen fenómenos como las paradojas. Hay un ejemplo en esta presentación precisamente. Hay que leerla, hay que hacer algunos ejercicios para ir entendiendo de qué se trata. Finalmente hay un ejercicio que espero que les vuele la cabeza. Antes hay una observación del cielo nocturno, es una animación hecha con un software disponible en internet. Véanla, pregúntense qué están viendo y finalmente la instrucción que dice mire fijamente al centro de la imagen es una fotografía en versión negativa de una representación de Nicolás Copérnico, uno de los fundadores de la ciencia. Mire fijamente al centro de la imagen durante 30 segundos. Inmediatamente después mire una superficie blanca y lisa. Y luego me cuentan qué vieron. Y el día de hoy nos preguntamos sobre cómo a partir de esta forma de pensar en el siglo XVI, siglo XVII, y el desarrollo de algunos instrumentos como el microscopio por Leeuwenhoek en los Países Bajos, por Hooke en el Reino Unido, fueron observando cosas que antes no se habían visto, porque están más allá de la capacidad de la vista humana, a los que llamaban animáculos, y llevó al desarrollo de la teoría celular, el primero de los 3 paradigmas fundacionales de la biología moderna. Posteriormente, estos naturalistas, así se llamaban a sí mismos, se preguntan sobre el conocimiento aceptado de la naturaleza, los seres vivos fueron creados o surgieron de alguna otra manera, quizá a partir de sus animáculos, existe la generación espontánea de vida o se requiere un creador como se interpretaba en cuanto al universo mismo. ¿Qué son los seres vivos? ¿Cómo están hechos? ¿Cambian o no cambian en el tiempo? ¿Y de qué depende que cambien? Es así como un monje de Moravia, la actual República Checa, habiendo estudiado matemáticas y física, se hace estas preguntas y termina planteando un modelo matemático de cómo cambian los seres vivos, de en qué se basa el cambio de los seres vivos. Hubo observación que ya antes un joven inglés que había estudiado en Escocia, en la Universidad de Edimburgo, pero que nunca se graduó, Charles Darwin, citado por mi maestro Serigido, se embarca en un viaje de 3 años alrededor del mundo y a partir de sus observaciones y las lecturas que había hecho él sobre geología, se pregunta nuevamente, ¿los seres vivos han sido siempre iguales? ¿Fueron creados de una sola vez o en 6 días? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Cambian? ¿Cómo cambian? ¿Se modifican a sí mismos como proponía Lamarck en esa misma época y el mismo abuelo de Darwin? Bueno, estas son las preguntas que trataremos de contestarnos esta misma semana para poder llegar finalmente a cómo es que a partir de esos principios fundadores o fundacionales de la biología estamos hoy en día en la capacidad de saber si una persona ha sido infectada realmente por este nuevo virus a través de una prueba de la identificación de ácidos nucleicos. ¿Cómo fue el camino y en qué se basa? ¿Es veraz? ¿No es veraz? ¿O son las torres de 5G las que transmiten el virus? Estas y otras preguntas son las que trataremos de responder durante las próximas semanas. Por hoy nos despedimos.